Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan? Para hablar de esta semana del 10 al 16 de noviembre. Y le puse la sabiduría del fluir. A ver, porque Mercurio empieza a retrogradar esta semana, Júpiter empieza a retrogradar también esta semana, Júpiter lo va a hacer en agua, y Mercurio va a hacer en esta retrogradación muchos trígonos de agua. Entonces, nuestra maestra durante estos días va a ser el agua, como esta capacidad también que nos invita Mercurio a cambiar las creencias, a cambiar los paradigmas. Entonces, Mercurio empieza la retrogradación haciendo un aspecto que es con Marte. Marte está junto a Mercurio y es como un poco hablar con acciones, ¿no? Es como, no es, piensen que Sagitario es el signo de la verdad, es lo que da sentido, lo que da propósito, y Mercurio habla de cómo entendemos la vida, de cómo la internalizamos de alguna manera, ¿no? Entonces, que empiece esta retrogradación con Marte, que lo hace 3 veces, igual es un montón de aspectos, vamos a ir paso a paso. Yo, si quieren tener papel y lápiz para anotar, igual no sean problemas si esto no se entiende, lo vamos a ir hablando en cada semana. Pero piensen que Mercurio va a retrogradar eh, y en esa retrogradación, al estar uniéndose a Marte, el 20 de octubre ya lo hizo, el 12 de noviembre lo va a hacer de nuevo y el 17 de enero 2026. Y esto es raro porque es en Capricornio, así que es como entender de que eso que estamos haciendo lo estamos haciendo en etapas. Eh, la verdad es que a mí me sorprende la cantidad de aspectos que va a hacer Mercurio en su retrogradación. Por eso, vieron que ayer se decía que se abría un portal, que era 9-11-9, daba el año, el día. Está el portal 11-11. Bueno, creo que estamos en un momento bisagra donde estamos cerrando temas de principio de año. Yo hacía esta analogía de que estamos rindiendo esos exámenes que habíamos dejado y que dijimos, bueno, total, lo rindo después del momento. Eh, bueno, y esto es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? La cantidad de aspectos que está haciendo con planetas lentos, que son los que marcan los procesos personales. Va a ser 3 trígonos a Júpiter, que habla como de expandir la mente, encontrar ese profesor también que nos ayuda en ese proceso de fluir. Y cuando hablo de profesor, no siempre hablo de un profesor, tipo, bueno, el profesor en el aula. A lo mejor es un profesor de la vida cotidiana que un poco ya logró lo que vos querías y te está compartiendo cómo lo hace, ¿no? Es alguien a lo mejor de la vida cotidiana. Va a ser 3 trígonos a Saturno, que también es darle forma a esa idea. Y vos te vas a preguntar, ¿con Mercurio retrógrado? Sí, con Mercurio retrógrado, porque esto es charlas con el equipo, charlas con una negociación que estás haciendo, es darle forma a algo que se está cerrando, ¿no? Y tiene 3 trígonos a Neptuno y es estar muy abierto a la intuición, ¿no? Fíjate cómo esta retrogradación en trígonos de agua está marcando esto, ¿no? Después tiene 3 sextiles a Plutón, wow, ves que este es un montón de aspectos, que es la importancia de apoyarme en una red, en un grupo que me contenga y darle forma a ese proyecto o a eso que estoy armando, y que hay gente, no estoy sola en ese camino, hay gente que acompaña ese proceso y como de alguna manera estamos eligiendo con quién, ¿sí? 3 oposiciones a Urano, es un montón, que habla de el cambio es inminente, mirá lo que está pasando, como tipo, hacete cargo del cambio que ya está sucediendo. No tiene ningún sentido resistirse. Por eso van a ver por qué elegir al agua como maestra para esta semana. Y después momentos así muy puntuales de esta retrogradación de Mercurio es que se va a unir al Sol, que eso va a traer el 20 de noviembre eso, va a traer mucha claridad, una información que nos va a ayudar a tomar decisiones. Y lo otro
Es que se va a unir a Venus, esto no es muy, siempre se va a unir al Sol, Mercurio retrograda 20 días y, bueno, esto no me olvidé de explicarlo, pero piensen, retrograda 20 días, ¿no? Y hace un recorrido de acá a acá. En el medio se junta con el Sol. O sea, Mercurio está acá, sale, 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 llega hasta esta punta, vuelve en este volver, justo a mitad de camino, se encuentra con el Sol, llega hasta acá donde había estado en otro momento y vuelve a salir y vuelve a caminar estos grados matemáticos y de acá ya sigue. Entonces piensen que es que repasar una idea, y esto lo voy a hablar signo por signo, en donde tenemos esta retrogradación, que está dividida en dos partes, porque retrograda una parte en Sagitario hasta el 19, 20 de noviembre, depende de donde vivan, retrograda en Sagitario, y del 20 de noviembre al 29 de noviembre en Escorpio, ¿no? Entonces son como dos áreas o dos temas o dos cualidades de este Mercurio. Em, entonces piensen que además, nosotros cuando hablamos de la retrogradación propiamente dicha, del 9 al 29 de noviembre, que decimos Mercurio está retrógrado, y entonces que, no sé, se me pierde el mail, tuve un problema con el pasaje del viaje, bueno, todos esos temas, que sería del 9 al 29, que cuando uno dice, Mercurio retrógrado, bueno, del 9 al 29, pero la verdad es que antes, cuando caminó hasta acá, eso se llama la sombra pre-retrógrada, ¿no? Hasta que llega, cuando está posta retrógrada es cuando vuelve y después la sombra post-retrógrada es cuando vuelve a caminar. ¿Se entiende? Son como tres momentos. Cuando va de acá a acá, cuando va de acá volviendo, que ahí es retrogradando, y cuando después regresa a ese mismo lugar. Ese periodo fue del 20 de octubre hasta el 9-10 de noviembre. Ahora empieza a retrogradar y después, bueno, nada. Cuestión es que vamos a estar todos hablando del mismo tema del 20 de octubre más o menos al 16-17 de diciembre. Es como que, listo, ya ahí es como que tengo más claridad de todo eso porque es también entender que para poder cambiar mi forma de entender el mundo o de entender mi mundo, que es un montonazo, necesito tiempo, necesito un proceso. Bueno, entonces, en esa retrogradación es como que habla con todo el mundo, habla con Júpiter, habla con Saturno, con Neptuno, con Urano. Y estos planetas que te estoy nombrando son los planetas encargados de los grandes, grandes cambios. Es como si estuviera Mercurio, que es el gran comunicador, porque es puente. Es como, a ver, yo lo siento como si estuviera bajando información de esos mundos más sutiles, más, sí, más profundos, para que lo podamos aplicar a nuestra vida más cotidiana, digamos, ¿no? Eh, Imagínatelo como una empresa donde están los jefes que viven en el extranjero y es como si esos jefes vinieran y están hablando con vos y te van a dejar un montón de tips o de pautas de cómo tenés que hacer las cosas, que es completamente nueva porque además, obvio, el uso de las tecnologías también nos está afectando a todos. Y si bien Urano volvió a Tauro, que nos hace trabajar muchísimo en los valores, en nuestro dinero, en nuestra propia autovaloración, porque esto, cuando vayan pasando cada uno de los aspectos, yo les voy a hablar de esto, pero quiero que primero tengan como un pantallazo general. Esta semana hablemos de Mercurio conjunción a Marte, que es hablar con acciones y es hablar con la verdad. Por eso, dentro de las intenciones de esta semana, puse dejar de controlar y fluir, porque ¿no? También acá cerquita tengo el arroyo, o sea, tengo la posibilidad todo el tiempo de ver ese comportamiento del agua, donde el agua no se queda peleando ni hace fuerza con la piedra para que se corra. El agua es simplemente, y nada, abraza la piedra y sigue, no se queda renegando con la piedra y diciéndole, te puedes correr o no, del agua va. ¿Sí? Y fluir con autenticidad, que es la segunda intención de la práctica de esta semana, es no resistirnos a nuestra verdad, a lo que somos. Entonces, y a ver, esto también, esa oposición de Mercurio con Urano,
que de alguna manera después la oposición va a ser de Mercurio en Escorpio con Urano en Tauro, nos está hablando también en estos vínculos, donde si yo tengo que caretear algo que no soy, es muy difícil, ¿no? Y de qué nos suma ser algo que no somos en una relación, ¿no? Sobre todo una relación que es elegida, ¿sí? Entonces, quizás acá la pregunta es, ¿para qué o por qué o cuál es el patrón o el mandato que tengo que me impongo eso, ¿no? Porque es salirnos de determinadas formas o modos y en ese salirnos también es permitir que las cosas que se tienen que cerrar y se tienen que ir, acuerden que noviembre, no me olvidé que noviembre la intención de la práctica y de todo, o sea, del mes, le puse esto, ¿no? Del soltar. Y el agua es muy, ¿no? De fluir, entonces como también como gran maestra nos enseña esto del desapego, ¿no? Y cuán flexibles somos también para permitirnos como bueno, que el otro también no siempre tiene que estar de acuerdo con nosotros. La energía de Sagitario tiene mucho que ver con la verdad y la sombra de eso es querer tener razón y es como yo te digo y no hay otra forma. Y está bien, es tu verdad, pero es la verdad de cada uno, ¿no? No tiene que ser necesariamente la verdad de todos y que hay una única verdad, ¿sí? Eh, Eso me parece como muy importante dentro de todo lo que es esta retrogradación de Mercurio. Eh, Porque esto que les decía, digamos que de acá al 20 de noviembre vamos a estar hablando sobre nuestras verdades, como con el corazón en la mano, hablar de quiénes somos, de qué queremos, qué podemos hacer juntos, qué no. Sí, acuérdense que hay mucho esto de armar con otro también, ¿no? Porque bueno, somos seres sociales. También ese diálogo es con nosotros mismos, ¿no? Y como el reconocernos. Pero después en esa retrogradación, donde va a retrogradar en Escorpio, es en base a esto que yo quiero, a mi verdad, lo que le da sentido y propósito, incluso a mi historia, ¿qué es lo que tengo que transformar? Y ahí es donde también viene el elemento agua, que quizás acá las preguntas, yo me noté acá un machetito, es darnos cuenta si estoy forzando o estoy permitiendo, si estoy queriendo controlar en vez de confiar en que el proceso de la vida se va a dar de manera natural. Bueno, y cuando a veces la acción más poderosa es no actuar, que yo creo que es mucho esto, ¿no? De Mercurio retrógrado y quedarse un poquito como en el observador de verme, desidentificándome de lo que está sucediendo, para mí ahí hay una clave, ¿no? Entonces, observar mis pensamientos, observar mis emociones, observar al otro también y observarme a mí mismo en esos vínculos o en ese trabajo, en la situación que sea, como quedarnos un poco en esa sabiduría de quien está observando un poco desapegado de lo que sucede, ¿no? Como no dejarnos quizás llevar tanto por la emoción de la ansiedad de querer resolver todo ya, ahora y en este momento, sino es como permitir ese acontecimiento de las cosas y cómo cuando algo se tiene que soltar, finalmente se suelta. ¿Alguna vez tiraron un barquito de papel en el agua o un palito, cualquier cosa, ¿no? Uno lo pone en el agua y va, en un momento se traba, pero el agua se la arregla para sacarlo y seguir o se queda y se hunde, ¿no? Es como, no sé, fíjense como de meditar con el agua, de observar el agua, de observar esto, que incluso el agua no se queda quieta, el agua fluye, camina,
pero bueno, no, me parece que también se trata de no querer hacerlo perfecto, ¿no? Creo que también esto es una de las claves. No quieras hacerlo perfecto, ni es como, bueno, entonces ahora Mercurio está retrógrado, Júpiter está retrógrado, perdón, que Júpiter retrograda el 11 de noviembre, va a retrogradar hasta marzo, después se va a caer de marzo hasta junio ahí en Cáncer directo. No es, no es quedarse como paralizado. Fíjate que es diferente, porque cuando hablamos de cuando yo observo y acepto lo que es, también permito o tengo ese poder de acompañarme en el proceso de la transformación que la vida me está pidiendo, ¿sí? Yo entiendo que es como uno no sabe, ¿hago o no hago, Cari, al final? Porque Mercurio, que me decís que está retrógrado, decido, ya me imagino algunos personajes que me preguntan, al final no entendí, y está re bueno y yo los entiendo porque a mí también un poco me pasa lo mismo, ¿no? Como que, che, para ponerte de acuerdo. Y acá es donde les digo que también es dejarse guiar por la intuición, que ustedes van a saber, que confíen, no, o sea, no usen la astrología también. Yo creo que la astrología de alguna manera es como un ansiolítico, ¿viste? Como tipo, bueno, no, es Mercurio retrógrado, chau, lo dejemos ahí, no hagamos nada. Nos da como una pauta, o sea, podés hacer cosas con la conciencia de que vas a poder como volver a hablarlas, volver a conversar. No se trata de quedarse quietos y no hacer. Se trata de hacer sabiendo que se puede modificar, que va a haber cosas que la vas a volver a hablar, que justamente puedes probar porque después puedes volver a desarmar. Eso es la magia, ¿no? Y es probar cosas, quizás como retomar una conversación con alguien. Mira todas las cosas que vamos a hacer. Des- desmitifiquemos la idea de Mercurio de retrógrado que separa el mundo porque Mercurio está retrogradando. No separa ningún mundo. Es más, los que tienen muchos planetas retrógrados se sienten un poco en su salsa porque también tiene que ver con encuentros con vidas pasadas. Y esto quiero aclarar una cosa también muy importante. Cuando hablamos de Mercurio, que es el regente donde está el nodo sur Virgo, también habla de encuentros predestinados. Entonces, es que esos encuentros predestinados también nos están invitando a mirar determinadas cuestiones que tenemos que cerrar eh, de viejos mandatos. Hay algo acá que tiene que ver todavía con los eclipses. Y ¿qué día era que la luna pasaba por Virgo? El 13 entre el 13 y el 14 de noviembre. Estamos con la luna pasando por Virgo, tocando los grados matemáticos, donde fueron los eclipses ahora en agosto, septiembre, bueno, que pasó de todo, ¿no? Ahí con los eclipses. Además vamos a tener el cuarto lunar menguante del 13 de noviembre. Estamos cerrando temas. Que ese cerrar temas hay que entender que es un proceso y es lento. Buah, es lento, depende de quién. Ponele, estamos hablando de noviembre, diciembre y quizás enero, porque en febrero el inicio es inminente, o sea, cuando Saturno y Neptuno entran en Aries, ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Es como, yo me lo imagino algo así que estás preparando el bolso para el momento del parto. Entonces, bueno, estás armando el bolsito y no hay forma, che, bueno, no quiero que el bebé nazca, quiero que se quede dentro de la panza. No, tenés fecha para tal día, sale, ¿se entiende? Bueno, es como si yo te dijera que todos vamos a terminar de parirnos allá en febrero. ¿Sí? Pero en este momento estamos haciendo todos los preparativos, estamos armando el bolso, armando la habitación, como toda esa preparación, entendiendo a lo mejor también que vas a dejar de dormir la cantidad de horas que estás durmiendo, bueno, se entiende, ¿no? Entonces, bueno, y ahora, cuál es el tema de Júpiter retrogradando en Cáncer? Que eso es lo otro de lo que les voy a hablar. Júpiter en Cáncer está muy bien, es como en una muy buena posición para Cáncer, para Júpiter, es el maestro. Y, a ver, tiene que ver con un poco volver.
a la familia, entender y darle sentido. Para los que hicieron proceso alquímico, este es el momento de ir a volver a mirar a las lunas, entender, esto lo vamos a trabajar en Río Negro, el tema de la luna como mis dones, mis talentos, pero también mis defectos, pero también lo que dan sentido a mi historia. Entonces también es momento como de volver a la familia. Bueno, vamos a tener justo las fiestas también con este Júpiter retrógrado. Quizás reconciliarnos con temas que tienen que ver con nuestra familia, sobre todo la familia de origen, entendernos también que venimos de esa familia, que traemos un montón de cuestiones que heredamos de ellos, de la familia que nosotros queremos construir, de resignificar nuestro lugar en la familia, de darle un sentido. Yo como madre, como padre, ¿no? ¿Cuál es mi lugar, mi rol? ¿Qué es importante para mí compartir de mi historia familiar? Para los que hacen constelaciones, bueno, sugerencia, compartan mucho, o los que puedan hacer constelación en el tiempo de Júpiter retrógrado, es muy hermoso. Eh, Tiene que ver mucho con el autocuidado, también tener mucha fe en lo que no se ve, ¿sí? Que tiene que ver con lo sutil, con la intuición y atender procesos de lo que querés crear, de fertilidad, por ejemplo, que en este momento pueden estar detenidos porque Júpiter está retrógrado, pero cuando se vuelva a poner directo, va a fluir más, o sea, pueden como volver a esa búsqueda de querer crear. En este momento me estoy replanteando cómo creo. Y también temas de mudanza se pueden estar replanteando en esta temporada o en esta fecha. Bueno, creo que no me olvido de decirles nada. No. Bueno, así que la fecha de la conjunción entre Marte y Mercurio es el 12 de noviembre, ¿sí? Y ya, bueno, les decía que se va a repetir 3 veces. Bueno. Hemos, creo que abarcado todo. Espero que les sirva. Nos vemos en los signos, en el grupo de luz astrológica, en San Juan este fin de semana y en Río Negro fin de mes. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí y nos estamos escuchando. Gracias. Chao, chao.